verso 4 y 5. Es el texto de inicio, porque vamos a recorrer algunos textos que nos fortalezcan la doctrina que está relacionada a la educación sexual bíblica, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús respondió, les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Todos el 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Señor, amante Salvador, en esta noche es un honor estar en tu presencia. ¿Quién podrá habitar en las llamas eternas? ¿Quién habitará en tu santo templo? Oh Señor, permítenos y buscar tu rostro y recibir la bendición de lo alto, cual rocío del cielo. Señor, nos doblegamos ante ti para pedir tu santa unción. Cada rincón del alma, el laberinto de la mente, todo es laberinto del cerebro, que a veces hay zonas ocultas, oscureciéndose muchas veces por las intrigas de este mundo. Espíritu de Dios, tú puedes penetrar con tu palabra a lo más recóndito del ser, para que la luz se encienda y los cerebros se enciendan. Y por qué no, aún nosotros como padres, que necesitamos cada día entender tu palabra, Señor. Oh, gracias por esta bendición y oportunidad de estar aquí en este lugar. Me pongo en tus manos una vez más, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, un momento. Y quiero pedir que nuestros queridos hermanos diáconos le entreguen esa separatita a todos los jóvenes en especial. Y como sé que va a sobrar, le da a todos los adultos principalmente. ¿Ok? Dele a todos. Yo traje 30, por el tiempo no avancé a sacar de mi impresorita, pero acá ya se han movido. A ver, introducción. Amados, siempre estamos preocupados por el grande mal que le acontece a nuestros adolescentes y jóvenes respecto a la vida sexual, y que cuando ya incurren en las relaciones prematuras, cuando se dan las violaciones, cuando se da el sexo desenfrenado, estamos hasta alterados. Si es alguno de nuestros hijos, se pone el grito en todo lugar. Si es de algún joven de nuestra iglesia, nos sentimos tan mal y se tiene que disciplinar o expulsar, etc. Esa situación que tiene un impacto social, pero tiene un golpe interno en la emoción y luego también una afectación en el cuerpo orgánico y físico, nos desespera. La sociedad no sabe qué hacer. Las estadísticas nos dan datos de cómo cada día la juventud incurre en el desenfreno sexual. La pregunta es, ¿qué hacer para resolver ese grande mal? Hay muchos males, ¿eh? Droga y delincuencia, etc. Pero no voy a tocar esos temas. Pero este plano, mira, hace unos días una niña de 16 años pare un hijito en el baño de un hospital y lo abandona y se va como si nada, fresca. Solo ese caso es motivo de análisis. Solo ese caso uno puede proyectar por qué. Respuesta anticipada. Número 1, porque la sociedad ignora, desconoce la naturaleza de la sexualidad humana, desconoce el origen divino de esa sublime
sublime experiencia humana. Desconoce el diseño del Creador respecto al sexo y la sexualidad. Y por último, muchos de nosotros los padres ignoramos y solamente reaccionamos cuando nuestra hijita fornica o nuestro hijito embaraza, y ahí estamos con el hacha nada más. Pero la pedagogía divina no empieza con el hacha, no empieza con el golpe, ni la expulsión, ni la disciplina. Así no se empieza. Dios no empezó con la disciplina. Dios empezó creando todo bueno. Todo bueno, incluido el sexo. Por eso que Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2 hablan de esa maravilla, de esa sabiduría de Dios para crear todo, incluido al hombre y la mujer con su sexualidad. El pecado, por supuesto, contrajo un capítulo aparte, como es el 3 de Génesis, donde ahí está la caída y las consecuencias. Pero si nosotros ahora en Cristo Jesús, que retomamos el camino al huerto, tenemos que pensar no en aquello que nos hace doler, nos entristece y tenemos que actuar rudamente. Tenemos que ir más allá. Y como un modesto educador que por la gracia de Dios me ha hecho el Señor, estamos en este ritmo de educar, de enseñar los principios básicos que la Biblia otorga. Pues yo quiero felicitar al pastor también y cualquier siervo de Dios cuando su preocupación es los niños, los adolescentes, púberes e inclusive la juventud. Cuando un pastor se preocupa por todas las áreas, eso es fundamental, porque la educación permanece. Cuando el pastor me invita, él sabe bien que yo soy un educador ahora. Estoy dedicado a la pastoral de un colegio, por la gracia de Dios. Y nuestros aprendizajes se encarrilan por ahí, porque la enseñanza es lámpara, dice la palabra. Con esta introducción, veamos. Usted tiene ahí la lectura. Les invito a leer con su vista. Y he puesto aquí que la sexualidad humana es la constitución originaria de vínculos muy profundos entre los seres humanos. No hay nada más profundo, hasta deleitoso, que pueda vincular a las personas como es esa área de la sexualidad humana para la realización efectiva, dependiendo así el bienestar de las personas, las familias, la sociedad entera. Siendo así, hermanos, por eso es un tema que no podemos tirarlo al fondo del programa, cuando eso es lo que más crisis está trayendo a la familia y a las congregaciones, a las instituciones, a la sociedad. No podemos dejar al último. Tenemos que pensar para poder entender esa gravedad. Y yo les digo acá en esta nota que hay teorías, específicamente una de ellas, la que se relaciona con la perspectiva nada más biológica, y ahí dice: esta perspectiva, que es secularista, la palabra secular significa sin Dios, es decir, sin el principio de la cosmovisión bíblica, siendo solo biológica, señala que la sexualidad deriva solo del hecho para la perpetuación de la raza, de la especie, que se logra a través de las relaciones sexuales entre el macho y la hembra. Lo dice la biología. Por tanto, el macho ha de buscar su hembra que sea más fértil, que le dará la descendencia más sana, y por ende la hembra también buscará un macho que le proporcione la semilla más sana, que es la más viril y que protegerá a la criatura. Yo estoy simplemente escribiendo lo que la biología lo declara, y eso justamente la evolución lo toma como un principio, que esto está hecho así, el macho con la hembra, para la perpetuación de la raza humana. Su enfoque es que detrás de la belleza de la sexualidad existe solamente una fuerza primaria, esa fuerza
que necesita existir y perpetuarse. En otras palabras, esas teorías nos hacen ver que las cuestiones sexuales no son trascendentes, sino simplemente un apareamiento y quizás un disfrute, como pueden los mismos biólogos de esta clase decir, como las abejas que primero tienen un pequeño rito, una liturgia, y luego se aparean para la procreación. Por eso es terrible el secularismo y el humanismo y la evolución, que nos presentan algo riquísimo y grande como es la sexualidad hecha por Dios, como una cosa tipo máquina. Y vea usted a los jóvenes, paréntesis, vea usted a la juventud, no tiene sentido profundo, no tiene una teología de su vida sexual, no tiene nada, por eso que se aparean. O sea, aquí en la iglesia tenemos que ir aprendiendo, amados hermanos, cómo es el complejo del problema, para al entender, ver por dónde, con la ayuda del Espíritu Santo y su palabra, ver cómo vamos desatándole las trampas al diablo, porque él se aprovecha de la ignorancia. Él no quiere, por ejemplo, que la juventud de Bayóvar, de San Juan de Lurigancho, conozca el diseño divino de sus cuerpos. Quiere que usted esté en la ignorancia, que solamente esté pensando nada más en el espíritu, en el espíritu, en el espíritu, y no piensa en la carne, porque ha dicho que la carne es malo y del pecado. Y yo puedo decirles con autoridad bíblica que la carne no es mala. ¿Sabe usted que la Biblia dice en Primera de Juan, habla claramente que Jesucristo vino en carne? ¿Sabía o no lo sabía, hermanos? Primera de Juan capítulo 4 dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual ya habéis oído vosotros. Hasta nuestro Señor tuvo que usar un cuerpo de carne, un cuerpo humano de carne. En Hebreos también capítulo 5 se habla que en los días de su carne nuestro Señor Jesucristo hacía ruegos y lloros. Ahí está, Hebreos capítulo 5 verso 7. Y Cristo en los días de su carne. Ahora, ¿alguien me puede contradecir que la carne es pecado? No pueden, hermanos. Si usted contradice, usted es un josetista. Porque en los días de su humanidad Jesús ofrecía ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Y así puedo escogerles tantos textos que dicen que la carne es creación de Dios. San Pablo dice, nosotros estamos en la carne, pero no militamos según la carne. Ya esa es otra connotación, pues. Entonces, ese no es el tema, pero vale la pena sustentar, porque algunos dicen, ay, la carne, poder de Jesús, la carne. ¿Qué le pasa, oiga? Si para ir a la eternidad con el Señor, sea para la gloria eterna o lo que se va a ir al infierno, su problema no lo hacen en el espíritu, su problema es cuando su carne se degrada o se aparta y cae. Entonces hay que cuidar la carne, pues. ¿Qué estoy diciendo? Hay que cuidar el cuerpo, hay que cuidar los ojitos, hay que cuidar la lengua, hay que cuidar la nariz, hay que cuidar la piel, hay que cuidar nuestros genitales, nuestros órganos reproductores. Esa carne la creó Dios. ¡Aleluya! No lo mires como, ay, poder en Jesús. Ay. Hay que valorar la carne, hay que cuidarla. Ya sé lo que usted está pensando. Pastor, pero yo siempre he escuchado que la carne... No, eso tiene una connotación teológica distinta, pues. Porque la carne es la sal en griego. Eso es los huesos, la piel, el pellejo, eso externo. Que hasta nuestro Señor Jesucristo tuvo un cuerpo de carne. Pero cuando se habla de la carne rebelde, es una connotación teológica que habla San Pablo. La rebelión contra Dios le ha denominado la naturaleza carnal. Esa es otra connotación, pues. Entonces, cuando uno habla de rebeldía, sí se habla de una naturaleza humana que se rebela contra Dios. De eso sí ni hablemos.
Porque eso sí, tiene que estar muerta esa carne. San Pablo decía, con Cristo estoy crucificado. Está hablando que esa carne la crucifica, es decir, su yo. En Gálatas 2:20 no dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces el yo y hasta el super yo resulta ser la naturaleza carnal del espíritu que se va a rebelar contra la voluntad de Dios. El verdadero Hijo de Dios, que aunque vive en la carne, es decir, en su cuerpo físico, tiene su yo bajo los pies de Cristo, donde ya no Él manda, sino el Señor que lo vive. ¿Se puede entender un poquito? Bueno, por eso es que las teorías biológicas que hablan en el campo sexual como algo de una máquina que es para aparearse, para reproducirse, nosotros tenemos otro enfoque. Y ahí está. ¿Qué dice? La Biblia establece, léalo conmigo, que la atracción de los seres humanos se produce por una fuerza totalmente diferente. ¿Y cuál es esa? Qué bonita noticia que hay acá. Y cada joven que ahorita está enamorándose, cada señorita que se siente atraída por un joven, no esté asustada ni con miedo. Hay gente que para con miedo. Ay, pobre Jesús, ay, ya me estoy enamorando. ¿Por qué ese trauma? ¿Qué problema? Cuando usted conozca, ¿sabe usted que el que conoce la verdad es libre? La Biblia, es el texto de San Juan 8:37, no solamente es para decir conocer la verdad en un solo sentido, es en todos los sentidos. El que conoce la verdad de su contextura, la verdad de su psicología, la verdad de su cuerpo, el que conoce la verdad de su sexualidad, es libre. No está traumado, no está complejado. Y aquí ese es el otro enfoque por el cual la palabra nos es útil. La Biblia establece que la atracción de los seres humanos se produce por una fuerza totalmente diferente. Subrayelo, si gusta, hermano. La búsqueda de la imago Dei. ¿Qué es la imago Dei? La imagen de Dios. Es una palabra latina. La imagen de Dios. ¿Nunca habías estudiado eso? Y yo tampoco, hasta que lo investigo. El hombre y la mujer fueron llamados. Otra noticia que a veces no la tocamos. ¿Sabe usted que Eva no es Eva? Eva es Adán. Y Adán es Adán. Total, los dos son Adán. Claro, Génesis 5:2 lo dice. Y a propósito, ¿qué cosa es Adán, pastor? Adán es tierra o polvo. O sea, Dios los llamó tierra a los dos. Bien, el hombre y la mujer fueron llamados Adán. Luego de esa esencia los parte, los pongo entre comillas, como que los divide. Porque ¿quién no sabe la historia del huerto? Cuando toma una costilla y construye con eso una mujer. Y todos sabemos en Génesis 2, 23 y 24 que Dios toma de una costilla, le trae la mujer, y ahora es Adán quien le pone el nombre Eva. Pero el Señor le dice Isha. Eso lo vamos a ver más abajo. Pero aquí los divide, entre comillas, los parte, para representar el corazón masculino y femenino del Creador. En Dios está la feminidad y la masculinidad. Eso es un misterio grandísimo y se ha revelado, se nos ha descubierto a nosotros cuando Él crea varón y hembra. Qué grande es esa ciencia del Señor, lo femenino y lo masculino que el Creador hace. Desde entonces, y este es el final de la introducción, desde aquel momento las mitades de la imago Dei se buscan y se anhelan con urgencia su otra mitad. En esa forja, ambos, es decir, hombre y mujer, están tratando de ser uno con Dios. ¿Se da cuenta cómo la teoría bíblica, la palabra del Señor, nos está llevando a algo más elevado? Mientras que la biología nos muestra nada más el camino del apareamiento, de la reproducción, etcétera.
Pero la teología bíblica, o mejor dicho, la antropología bíblica, nos hace entender cómo la fusión del hombre y la mujer, ahora que son dos, nos dice, se hacen uno. Cuando se logra, se está, ¿qué cosa? Conectando con la imago Dei, la imagen de Dios. Porque a decir verdad dice que cuando Dios hizo al hombre, lo hizo a su imagen. Crean, ¿qué cosa? La imagen divina, en la cual ambos fueron creados como uno. ¿Qué les parece, hermanos? Es importante. Entonces, cuando nuestros jóvenes comienzan a entender que todo esto del sexo y la sexualidad está envuelto de una connotación sublime, de algo grandioso, de objetivos superiores, es ahí cuando los chicos comienzan a valorar y pueden atreverse a respetar cosas de trascendencia. Y ahora sí, pasemos lo que la Biblia dice sobre el sexo. Ahí está, Génesis 1:27. En Génesis 1:27, ¿qué se dice ahí? Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En realidad, la palabra varón en este pasaje es un sinónimo de macho. Esa palabra en hebreo original es sacar, con Z, término que da la idea de algo que tiene la particularidad de horadar. En el diccionario hebreo de Strong dice foraja, es decir, que penetra. Para el caso de la palabra hembra, el término original es nekeva, el que a su vez expresa la idea de receptiva. Ella es receptiva. Otro significado en el diccionario hebreo es que puede ser penetrada o tiene la posibilidad de ser penetrada. Yo no lo digo nada de eso. ¿Dónde está, pastor? Poder en Jesús. Nada de poder en Jesús, oiga. Lo dice la Biblia. Tú y yo siempre hemos leído Génesis 1:27 y siempre hemos pasado de frente. Varón y hembra los hizo Dios. Pero ahí está diciendo macho y hembra. Macho que penetra, hembra receptividad. ¿Qué hacemos con esa terminología? Jóvenes de Bayoba, les traigo esta enseñanza. ¿Saben por qué? Porque la ideología de género se ha querido pasear en el Perú. Ya se paseó por España hace años, se ha paseado por el mundo europeo, Chile, Ecuador, Argentina, y la juventud de las iglesias han estado dormidas tocando el bombo y cantando nada más, pero no han tenido las fortalezas intelectuales de la misma Biblia para decirle al mismo diablo mentiroso: ¿qué género? En la actualidad hay 112 géneros aprobados por la ONU, cuando la Biblia no habla de género. La Biblia habla de identidad sexual, no de género. El único género que habla la Biblia está en Génesis capítulo 1. Eso está ahí. Génesis 1:12. Ahí habla de género de plantas. En Génesis 1:21. Ahí habla de género de monstruos marinos, especies del mar. En el verso 25 habla de género de animales terrestres. Todo es género con plantas y animales, pero cuando llega el ser humano, al hombre, no hay género. ¿Qué cosa es lo que hay? Sacar y nekeba. Levantemos la mano todos los sacares. ¿No me han captado todavía la enseñanza? ¿El del pastor también? Somos sacar, hermanos. Levanten su manito a las nekeba. Yo no. Ahora estás aprendiendo en el idioma hebreo, la mujer es nekeba. Por eso que es una paradoja en la mujer cuando quiere actuar como si fuera sacar. Y ahí recién se puede entender e interpretar lo del lesbianismo, por ejemplo. El pasivo, o mejor dicho, la pasiva y la activa. Algunos deben de saber eso. Se dice que la lesbiana, que es la ahumbrada, que le gusta como penetrar, ella es la activa. ¡Aleluya! Y la mujercita que la besa, se deja tocar, la pasiva. Pero ambos en el rubro lésbico. Ellos desconocen todo esto, porque ellos se fundan en los géneros.
género fluido, transgénero, género neutro, entonces son 112 géneros. Vaya rumiando, asimilen. Porque nosotros, cuando los pastores estamos estudiando la Biblia, algún diccionario, nos quedamos así pensando, estamos rumiando por dónde va ese término. Ustedes también, estamos aquí en la escuela. El texto es como una escuela del saber, hermano. Y la Biblia nos dice estas realidades. ¿Qué más? Es interesante marcar, y aquí viene otro dato. Es interesante marcar la diferencia de las palabras utilizadas en el original de este pasaje, pero en el capítulo 2:23 de Génesis, donde las palabras para varón y varona ya no son sacar ni nequevá, es ish e isha, respectivamente. Está cambiando ahora, ¿qué pasó? Pero aquí dice, en esta porción, la del 2:23 de Génesis, no se quiere dar la idea de sexo, sino de sexualidad. O sea, pastor, sexo es una cosa y sexualidad es otra. Sí, están relacionadas, pero sexo es una cosa. Por decir, el vaso es una cosa y el agua es otra cosa. Pero el agua está dentro del vaso y el vaso contiene el agua. Se relacionan, se vinculan, como que se corresponden, ¿sí o no? Así más o menos. Muy bien. Esta porción no nos está dando la idea del vaso. Esta porción nos habla del líquido. La anterior nos hablaba del vaso, como que en cómputo se llama el hardware y el software, ¿no? El hardware es, creo, lo externo, ¿no? Ayúdeme, yo no soy experto en esto. Mami, tú sí. El hardware, el CPU, ¿no? El mouse, es el hardware. Y el software lo programas, ¿no? Lo programas, los aplicativos. ¿Está bien, jovencitas? ¿Sí, no? Gracias, porque yo soy migrante digital. Los chicos son nativos digitales. Así es, una cosa es una y otra es otra, hermanos. Y es bueno que los cristianos tengamos esa distinción para que en el colegio jóvenes debatan. Muchachos, aquí tiene que haber chicos de la universidad, en los institutos pedagógicos, tecnológicos, y no vayan a estar ustedes ahí medios asustados cuando entra un simplón de esos que porque dice que es maestro, que tuvo maestría allá o acá y se quiere pasear, que los evangélicos son ignorantes. Acá no hay ignorantes, tenemos el conocimiento de la palabra, pero hay que agregar más información. Hay que agregar más información. Miren, aquí dice, en esta porción no se está dando la idea de sexo, sino de sexualidad, marcando la diferencia de roles y funciones, o bien, como el contexto lo indica, de identidad y unidad complementaria. La perfecta correspondencia se da en el matrimonio. Ya estoy aterrizando a lo medular del tema de esta noche. Pero miren, ¿qué quiso decir todo esto que acabamos de leer? Que Dios es el que ha construido la identidad sexual. Dios es el que ha formado las funciones de esa identidad sexual. ¿Me entiende? De tal manera que el hombre pueda conocer y pueda funcionar de acuerdo a lo que el Señor ha creado. Entonces, amados, los hijos de Dios necesitamos ahora conocer y saber aplicar y saber utilizar esa creación. Miren, el sexo se refiere netamente a los órganos genitales y reproductivos como sus funciones propias de esos órganos. Pero la sexualidad está relacionado a la relación y al vínculo que se tiene entre el varón y la mujer, y tiene 4 aplicaciones. Sexualidad se refiere a vínculo o relación en el campo social, afectivo, espiritual y físico. ¿Captó eso, hermanos? La sexualidad pasa por 4 instancias.
física, afectiva, social, espiritual. El mundo sin Dios, el mundo sin principios cristianos, la sociedad sin el conocimiento sagrado de la palabra respecto al sexo, funciona en el aspecto físico nada más, y un poquito en lo afectivo. Es decir, hoy me gustas, ay, quiero estar contigo, ay, vamos, quiero estar contigo, te amo, te quiero. O sea, un poquito lo condimenta con el mundo de los afectos, pero están ellos apurados por encamarse, porque la atracción física es netamente hormonal. Y si lo hacen así, están como los humanistas o los evolucionistas. Y hay muchos católicos. Nuestro Perú tiene 84% de gente que cree en Dios. En el Perú solamente el 3% es ateo, según la última encuesta de Gallup Internacional. Claro, dentro del 84% de que creen en Dios están los católicos, están los evangélicos y otras creencias que dicen que hay Dios y creen. Pero yo digo, ¿qué hacen un tanto de por ciento de gente que cree en Dios? Y mire cómo vive. O sea que esa religión nos está ayudando, esa fe nos está sirviendo para que se detengan las lacras, las violencias, los abusos, las violaciones. Hay algo que hacer más serio entonces, hermanos, ¿eh? Hay que ver qué Dios tiene usted. Si su Dios y la palabra de su Dios le ayuda a ser usted más educado, culto espiritual cristianamente, para evitar todos esos extremos, a valorar su sexualidad, ¿vale su Dios? Pues aquí vamos a vivir la santidad, aquí vamos a vivir este santo conocimiento para no incurrir en pecado sexual. ¿Podemos alabar a Dios? Regálele al Señor un aplauso de corazón. Bendito el nombre de Jesús. Eso es lo que marca la Biblia y no hay discusión. Cuando empezaron la educación sexual bíblica, nos dice que desde la niñez. En el libro de Proverbios capítulo 4, el sabio Salomón identifica la educación de sus padres y especialmente la de su mamá, cuando él reconoce que fue en forma delicada y de buen trato educado y enseñado. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley. Y en primera persona dice el sabio Salomón, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Y así continúa un joven sabio distinguiendo a una madre sabia y temerosa para educarlo en forma delicada y tierna. Y esta es una palabra para las mamás y papás aquí reunidas en el culto. ¿Cómo usted está criando a sus hijos en el tema sexual? Mi respetado padre, mi respetada madre, ¿cómo usted está educando a sus hijos en el campo sexual? No responda, medite, procese. A veces somos muy ligeros los padres pentecostales, ¿ah? Cuidado con la fornicación, ¿ah? Hasta el infierno te espera. Fornicarios no entrarán al reino de los cielos. Solo metemos miedo. El miedo dura muy poco tiempo. Cuando se va la penca y el palo se va por allá, te sacan la vuelta. Y los padres viejos sabemos. Cuando hemos castigado, nos han castigado con rienda de caballo, con cabestro de burro o con corriente eléctrica, nos han sacado sangre, sí. Ese ratito,
Se fue mi vieja ya. Y cuando no estás, se despacha. Eso no es educación. Educación es cuando lento pero seguro tú arrancas, como dice aquí, desde la niñez. Como pastor, aquí te he puesto en la hoja, desde la niñez, con información básica de sus órganos y también sus funciones. Una niña de 7 años ya tiene que estar preparada por su mamá respecto a la menarquia. Pero a veces en el colegio hemos topado niñas que cuando le viene, menarquia significa su primera menstruación, cuando le viene su regleta no salen del baño mediodía y se trauman. ¿Por qué? Ahí se ve una madre insensata, no supo educar a sus hijas. Cuando los niños comienzan a sobarse sus genitalcitos, su penecito, comienza a hacer ciertos ademanes, los papás están que se escandalizan. ¡Ay, Jesús, te va a cortar la mano! ¡Eso! Y los trauman. Claro, la verdad, y hay que ser sinceros, también a nosotros no nos educaron. Por eso yo le digo a mis estudiantes, y a cuantos colegios voy por la gracia de Dios a enseñar: muchachos, no juzguen a su papá, él tampoco lo educaron. Yo le digo, chicas, muchachas, señoritas, jóvenes, no juzguen, porque a veces sí, mi papá, bueno, mi mamá, y le echan todo el paquetón. Yo digo, ay, también las pobres cuando fueron niñas nadie les enseñó. Entonces hay que reivindicarnos, pues. Entonces hay que hacer algo, porque las futuras generaciones van a venir con la misma cadena de maldición y de trauma. Depende de nosotros los padres también. Creo que se abre el momento de un diálogo. Gracias por ese acorde. Se abre el momento y la oportunidad de un diálogo sincero. Que una madre se acomode en la esquina de su cama o se tire en el piso y se acueste ahí con su hija y pase su pijamada con su hija en la noche mirando un video cristiano, educativo, y le comience a hablar suavecito. Un padre, una madre no necesita saber tanto hebreo, ni griego, ni tanta cosa. Lo que necesita es tener mucho amor, una carga de amor por sus hijos, que no los quiere ver en los brazos de un drogadicto, no quiere ver a su hijo en los brazos de una mujer loca, discotequera. ¿Quién quiere eso? Pero lo vas a largar por solamente oprimirlo, arrinconarlo y quererle meter la Biblia hasta por las orejas. Lee, ora, anda a la iglesia. No es así. Yo tengo 56 años en la iglesia y no me aburro. Yo nací en una iglesia prácticamente. Aunque mis padres no fueron pastores. Un peluquerito, un zapatero, muy pobre, que también se me fue cuando tenía 10 años. No tiene bastante amor, aunque no tenga tanta técnica y estrategia. Dice, el amor todo lo puede. El amor permanece. El amor permanece. Ese amor de Dios instalado en el corazón de una madre, instalado en el corazón de un padre, puede proyectar una fuerza que lleve a que los hijos retomen un rumbo, el rumbo que le va planteando la buena enseñanza, la delicada enseñanza de un padre. Y empieza usted, cuando son niños, informándoles. Hay que informarles. Infórmele correctamente todas las cosas. Cuando ya llegan a ser púberes, ya no te creen ya una enseñanza así de que el pajarito, que la semillita, ya no, ya. Eso cuando son niños en inicial, en primaria, más o menos hasta los 7 años. Se puede un poco darle la metáfora, un poco la forma alegórica, pero cuando ya están por los 9 y 10 años, olvídese, ellos saben todo. Muchas veces de mala forma, porque han habido otros atrevidos y más corruptos que han venido a un colegio por ahí por el barrio y le enseñan de una manera deformada el campo sexual. Por eso que los padres no nos podemos atrasar. Los padres tenemos que irles conversando amicalmente para que ellos estén preparados. Y cuando alguien por ahí le quiere inducir de un conocimiento tergiversado sobre esto, ya sabes, no, mi mamá dijo esto, mi papá habla de esto, así. Por eso dice, desde la pubertad hay que hablarles acerca de cómo un hombre y una mujer se enamoran,
planifican vivir juntos para formar un hogar y tener una familia. ¿Qué estoy diciendo con eso? Cuando son pequeñitos, infórmales. Cuando comienza la pubertad, edúcales, que es diferente informar a educar. Y ahí es el camino de que tú les puedas explicar sobre el proceso de cuando una persona se enamora, las complicaciones, las vicisitudes, y está entrando, ¿qué cosa?, al campo de la sexualidad. ¿Por qué no? Hablarle. Hay adolescentes que a mí me preguntan, chiquillos preguntan en su forma, que se enamoran ya, que le gusta la Juanita, que la del primero A, que la del segundo B, que eso yo soy consejero y me preguntan los chicos, no todos por supuesto, pero varios lo hacen, chicas también. Entonces, ¿cómo hay que llevarles de la mano una enseñanza? La meta es que no forniquen, esa es la meta. De tal manera que si le comenzamos a dar primero la información y después la educación en forma procesal de lo que es un hombre, una mujer, cómo funciona esto, y si algún día un hombre con una mujer van a unirse sexualmente, la trascendencia de ese acto, a dónde va a llevar esas funciones, lo que va a agradar a Dios. Y mire ahora la fusión de la identidad, de la imagen de Dios. Uno le hace como complicado al muchacho, entonces el chico, wow, yo pensaba que era solamente aparearse, a chaparla, a llevarlo a un hotel o por ahí en una esquina a hacer las cosas. Cuando usted le explica, los chicos se entienden y van haciendo lo que se llama valoración. La mente comienza a educarse y se hace valoración. Esos chicos y esas chicas van a ser fuertes cuando están educados en este terreno. En algunos momentos, algunas de mis hijas, se les han declarado, a nuestras hijas se les declara, pastor, usted sabe, seguro ya. Chiquillos. En Guará se declaraba una mijita. Un niño, un gordito así. ¿Cuántos años tenía el gordito que le pedía la mano? ¿Cuánto? 7 años. 10 añitos. Se lanzó y le dijo a mi esposa, pastora Josefina, yo vengo a decirle con el permiso de mis padres, así, con el permiso de mis padres, que su hija Kerencita, ay, espero que no me grabe, estará escuchando mi hijita, no sé qué más dijo, pero siento que estaba enamorado y que quería casarse. Mi esposa lo escuchó como si fuera todo un romántico joven. Y yo le decía, uy, a mí me decía, poder, ese fue gordito este. A veces uno que es más violento, tu hijita, tu perla, tu princesa, tu florcita. Pero ya, dice los dos así. Y después las mamás era del colegio linda ya. Y la mamá decía, ay señora, pastora, mi hijo no duerme, me dice, anda, habla. ¿Y qué le había dicho esta señora? Era mormona, ¿no? Era de la iglesia mormona. Y ella que le decía, señora Josefina, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo como padres para que ellos algún día cuando sean jóvenes se casen? Quería hacer como un papel y llevarle a su gordito, porque el gordito estaba bien triste. Quería la seguridad de que era en Japón. Son las vicisitudes de los niños, de los adolescentes. Y pasó, y va pasando. Y ahora ella es una adolescente, mira. Y ya por acá también se la han declarado hasta por internet. Que sí, que por acá, por ahí. Y ella no da así nomás, no da, mija, ten cuidado. Pruébela para que nunca lo va usted a usar su Facebook, mija, casi no tiene eso. Pero en aquel momento alguien le dijo algo, dijo, yo no he venido al colegio para estar con enamorados. Así que si tú quieres eso, ya fuiste, dice chava. No, yo quiero tu amistad. Y ahí, bien clavada está mi hija. Y lo digo con toda firmeza, y aquí tengo alumnas que me están mirando, y ellas conocen a mi hija. Y saben que a mi hija no la ven por ahí cosas. Yo me atrevo a decir esto, porque para hablar esto hay que tener muchos años de trajín, hermano, y de ser amigos y estar a su lado. Y si yo no avanzo porque mi carácter es más fuerte, la esposa contrapesa, y si ella como que también se desespera, yo contrapeso. Por eso tenemos que ser un binomio perfecto, los padres, para que entre los dos llevar adelante la crianza de los hijos en el campo sexual.
digo, no queremos que nuestros hijos forniquen. Ese es el objetivo. Tarea difícil, pero no imposible. El Señor está con nosotros para ayudarnos. Alabado sea el Señor. Hablarles que todas esas vicisitudes es para que un día formen familia. Ellos van a hacer esto. Ay, tanto ya. Entonces prefieren terminar su secundaria, terminar su academia, ir a la universidad, terminar su carrera y después casarse. Miren cómo ellos van asimilando, porque lo vamos educando en el contexto de la palabra, que una relación sexual tiene que estar en el plano de la sexualidad, y la sexualidad es un complejo que tiene que habilitarse en el tiempo y con la madurez. Primero, debe haber una madurez orgánica. Un pequeño útero, una vaginita que está ahí, órganos genitales en pleno desarrollo, ya están teniendo coito. Porque no les educaron. Porque padres, en vez de estar educando, paran gritoneando en la casa. Padres están mirando su fútbol nada más. Padres que no paran en la casa, solo en la chamba. Y sus hijos están ahí como a la suerte. Y la mamá, tristemente, ese es el tema económico, nos hace que la mamá sale a vender por allá, el papá sale por acá y las hijas están solitas. ¿Quién las educa? Y las pobres se rinden ante la televisión, ante las redes sociales, se rinden ante cualquier pájaro que les pinta, les canto, les silba. Ellas no son tan culpables, ¿eh? Si voy a poner disciplina a una hija que fornica, yo lo pongo en disciplina al papá y a la mamá. Sí, porque es fácil juzgar y condenar a una víctima. Esto es para reflexionar, ¿eh? Está muy relacionado a la educación, hermano. El adolescente y su sexualidad. Los adolescentes tienen la capacidad para hablar acerca de amoríos. El adolescente puede conversar estos temas y del sexo, pero en términos de citas, relaciones amorosas. Ellos pueden necesitar ayuda para lidiar con la intensidad de sus emociones sexuales. Su confusión con respecto a su identidad sexual. Esta es una crisis, hermano. Esta es una crisis de identidad en el pre-edipo, sobre todo. Y su comportamiento sexual en una relación social. Las preocupaciones acerca de la masturbación. ¿Quién aborda eso? Eso casi no se aborda. Eso hay que abordarlo pedagógicamente. Tiene varias aristas eso, que por supuesto es una práctica que no es aprobada por Dios, pero tenemos que explicarla. La menstruación, las medidas contraceptivas, no se habla de estas cosas. El embarazo y las enfermedades transmitidas sexualmente, que son comunes. Algunos adolescentes también batallan con los conflictos acerca de los valores familiares, religiosos o culturales. Hay chicos cuando llegan a los 13, 14 años ya no quieren venir a la iglesia, ya no siguen la fe de sus padres. Qué batalla que se libra, hermano. Es duro esa batalla. ¿Por qué? Porque los jóvenes comienzan a tener un criterio que se va ampliando, su proceso reflexivo comienza a ampliarse, son críticos por antonomasia. ¿Y por qué tengo que irme, papá, ya? ¿Y por qué tengo que decir esto? ¿Y por qué? No, yo no entiendo. ¿Y por qué? Entonces no podemos decir, no. Tenemos que gastar saliva, esforzarse un poco más, leer un poco más y explicarles. Hay que explicarles. Una de mis hijas que está en la facultad de psicología me traía unos trabajos de investigación un poco difíciles en el campo de la sociología y ella estaba movida, la estaban moviendo, hermano. Pero gracias a Dios me metía con ella a hacer la investigación, ahí en la internet, sacar información, y en el proceso, mientras le ayudaba a hacer su trabajo de investigación, yo le iba metiendo la cosmovisión bíblica. Ay, sí, papá, porque ese profesor, hablando esto del tema de género, induce, los catedráticos inducen, y mi hija estaba media, pero papá, pero eso si ellos desean ser gays, ¿cómo tú les puedes decir lo contrario? Imagínense. Entonces comenzaba yo a sustentarle, sí, pues, ay, qué feo, ¿no, papá? Amén. Y le daba fuerzas para que cuando escuche las clases, ella no la cojan en la curva. Pero eso demanda esfuerzo.
cosa que a veces yo no lo tenía más antes, porque estaba muy ocupado en muchas tareas también. A veces hay que dejar algunas tareas, mis queridos padres de familia, para ocuparnos de nuestros hijos. Sí, verdad. En Estados Unidos, en la década del 50, empezó el hipismo y la drogadicción cuando los padres comenzaron a ir a las fábricas, comenzaron a meterse a los bancos, a ser empresarios, y la juventud norteamericana fue abandonada desde niños en casa con la empleada. Entonces, al ver que sus padres no estaban todo el día, llegaban de noche, ellos, como una protesta, como una rebeldía, comenzaban a ir a las playas con sus radiazos, comenzaban a dejarse crecer el pelo. Ahí empieza el hipismo, pues, a dejarse crecer el pelo, comenzaban a dejarse la barba, a fumar droga, comenzaban a hacer esa música del rock and roll. Por eso se le llama la juventud rebelde desde esa época, el hipismo. Y esa misma norma o ley como principio espiritual funciona hasta hoy. Cuando los padres abandonan a los hijos, no espere de ellos tanta cosa. Ellos son el resultado del abandono de sus padres. No los atienden en su parte afectiva, emocional. A veces en la comida nada más como pollo le mandan el maíz y la cancha, pero no tienen el abrazo, el beso. Esos chicos como quieren experimentar el beso de un chico, de una chica, pero no hay una madre que les enternezca, un padre que los enternezca y que le diga: eres mi princesa, lo que usted le diga. Ellos se sienten fuertes emocionalmente. Una vez que a una de mis hijas le dijeron: eres la más linda no, pues así dijeron: eres la más linda, ay, tus ojitos que por acá. Mi papá ya me dijo hace rato, me tapó la boca. Entonces sí sale la teoría que uno va cultivando. Caramba, yo me adelanto, pues. Un luriganchino le quiere decir a mi hijita: eres la más bonita que buena. Mi papá ya me dijo eso ya. Lo deja sin piso el chivolo. Pero claro, usted no dice eso porque usted es muy reverendo, pues. Usted es santo. Nada de santo, oiga. Enternezca a sus hijos, abrázalos, quiéralos, béselos. Y lo ven, que se hacen fuertes esos chicos. Hasta el día que se casen, puedan tener su relación sexual con el esposo que ama o la esposa que ama. Sí se puede, hermanos, con la ayuda del Señor. Y si alguien ha tenido una batalla, ha librado, ha tenido una dificultad, ha habido un tropiezo, tampoco se va a quedar ahí. Tampoco dice: ya se acabó todo, ya no, hermano. Sea una enseñanza entonces en la vida, sea una pedagogía dura y fuerte que Dios ha permitido, o porque usted se descuidó. Pero levántese en ese tema, donde aquí ya voy terminando. Cuando 1 Corintios 6:18 dice: huyan de la fornicación. ¿O ignoráis que el cuerpo es templo del Espíritu Santo? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dile no a la fornicación. Ahora sí podemos hablar con libertad a nuestros muchachos, a nuestras señoritas: oye, chica, dile no a la fornicación. ¿Por qué? Mira esto. Una cosa tan tremenda que Dios ha hecho para ti, ¿lo vas a desperdiciar desde un comienzo? Como alguien que el día de su onomástico, que es el 20 de diciembre, por ejemplo, y su papá se propone en regalarle una cosa magnífica y lo compra anticipadamente y lo esconde en un depósito, aquello que le ha guardado y lo ha invertido para su hija, y alguien viene por allá, el muchacho, el hermanito malcriado, lo descubre y dice: ay, ven acá, mi papá te compró una bicicleta, ya lo vi, una bicicleta, te va a dar una bicicleta. ¿Ah, sí? ¿Bicicleta? Ya, sí, yo lo que yo quería. Ya. Llega el 20 de diciembre y hacen todo un protocolo, cantan Happy Verde, vienen las cámaras, el pastor viene a hacer una oración para el onomástico y su papá viene bien emocionado y dice: señoras y señores, yo me he esforzado por comprar una bicicleta. No dice la cosa, yo, para darle un regalo a mi hija, y quiero que lo descubra por primera vez, el regalo que le he conseguido. La chica, ¿usted cree que viene emocionada? Ella viene: gracias, como sabes hacer tú, ¿no? Gracias. Ya aprende a ser hipócrita, ¿no? Está bonito, papi.
Ya le habían dicho hace rato que era bicicleta. Ya no hay emoción, ¿sí o no? Una jovencita que la comienzan a tocar desde ahora, que le comienzan a tocar los labios, los senos, el cuerpo. ¿No les es emocionante en su luna de miel? Ya sabe lo que es un hombre encima. Hasta va con predisposiciones prejuiciadas, hasta va con ciertas fobias, hasta va con ciertos anticipos. Por eso tiene problemas hasta en la misma luna de miel. Y a los pocos años se están separando. Es terrible, hermano, cuando desde un comienzo no se educa. Y el varón igual. Por eso la palabra del Señor nos habla el valor del cuerpo. Y una estadística aquí, al 2015, 1.538 madres niñas se registraron un hijo en la rellena. Se considera San Juan de Lurigancho uno de los que tiene mayor incidencia de relaciones sexuales de adolescentes. Cada día 4 niñas menores de 15 años se convierten en madres en el Perú. Una ministra habló de que ese ejercicio sexual es violento. Hasta los embarazos de una menor de 15 años se llama violencia. No se puede consentir, habla ella, que niñas tan pequeñas puedan consentir relaciones sexuales porque no están preparadas biológica, intelectual ni psicológicamente. Es deber de la familia y la sociedad protegerla. Por eso la Iglesia de Jesucristo, la iglesia aquí en Bayóvar, quiere que su juventud esté preparada, esté con un muro de entendimiento, una trinchera del conocimiento de la palabra, para saber qué ha hecho Dios consigo, qué es su cuerpo, para qué, sus funciones y la gran responsabilidad que un día ese cuerpo se una a otro a fin de cumplir la palabra. Y dice, ya no serán dos, sino una sola carne, y que lo que Dios junta no lo separe ningún hombre, y más bien en esa unión puedan encontrar la imago Dei, que es la imagen de Dios que ha grabado en el hombre y en la mujer. Querido joven, querida señorita, tú eres la imagen de Dios. Mientras eres soltero, estarás en búsqueda de tu contraparte. Esa función está hecho para darse un día cuando tú maduras y crezcas. No es ningún pecado, ningún delito el que tú busques tu contraparte. Dios espera que no lo busques en tu propia identidad. Dios quiere que sea con la identidad de contraparte, varón y hembra, para que te conviertas, cuando se une tu área emocional, tu área espiritual, porque hay que pensar con Dios el futuro matrimonio. Hay que entenderlo en esa función que vamos a agradar al Señor para servirle como un matrimonio unido en el área espiritual, creyendo en el mismo Dios. No pueden los dos andar juntos si no estarían de acuerdo en el Dios y Señor que van a servir, que valora con su palabra. Una unión social que significa saber hacer compromisos, saber hacer acuerdos y pactos. Los jóvenes tienen que saber que deben respetar a las familias del uno y del otro. Nadie puede saltarse por encima de las familias. Y luego entender que sus cuerpos se van a unir cuando sean unidos por el lazo del matrimonio. El sexo es un regalo de Dios. La sexualidad es la esencia amplia, compleja, pero bendita que Dios ha establecido para que los hombres constituyan la imagen de Dios, para que habiten la tierra, para que la fructifiquen, la bendigan, se multipliquen, para que hagan la obra de Dios en santidad.
para que sirvan a su Dios con toda la familia. Y digan como Josué un día: mi casa y yo serviremos a Jehová. Algo magnífico como la familia de Jesucristo, que fue una familia que temía a Dios. José, María y Jesucristo, y aún sus hermanos por parte de madre, que también algunos se constituyeron en apóstoles, sus hermanas. Dios quiere salvar a toda la familia, pero la familia tiene que empezar a trabajar con sus jóvenes hijos desde temprana edad. Inclina tu corazoncito en esta noche, amado, y medita ahí donde estás. ¿Cuánto valor estás dando a la creación del Señor? ¿De cuánta valía es tu cuerpo? ¿Lo estás cuidando? ¿Lo estás aseando? ¿Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿Tus ojos están mirando lo bueno y lo recto? ¿O te estás alimentando visualmente de tóxicos que están infestando tu idea, tu pensamiento? Hay jóvenes que se han transformado de haber sido chicos sanos, muchachitas sanas y tranquilas. Desde que vieron una pornografía, su mente se alteró, su pensamiento se intoxicó. Tú estabas bien, hijita, obedeciendo a tu mamá, obedeciendo a tu papá, cediendo al conocimiento de la palabra, con alegría viniendo al culto, con alegría cantando y alabando al Señor. Pero ¿qué bicho te picó? ¿A quién rendiste tu corazón? ¿Tus ojos a dónde se fueron y están prendados? ¿Por qué estás cediendo? Hay una juventud erotizada porque han perdido de vista el diseño. Ya no hablan en oración con Dios respecto a sus necesidades sexuales. Ahora están procurando satisfacerlas en un morbo. Pero Dios no quiere así que seas, porque sabe Dios que eso te puede arrastrar al mismo infierno. Dios te quiere salvar, y para eso te trae a su casa, para eso vienes a estos cultos, porque siempre hay una palabra que te alumbra y te da luz en el camino. Valora lo que Dios te ha dado y aprende a utilizar en el tiempo de Dios. En esta noche de jóvenes, decide por hacer la voluntad de Dios. Les invito a ponerse de pie, amados jóvenes, señoritas, adolescentes. Ser un papá o mamá también entiende que necesita afirmarse en esas verdades de la palabra y de saber lo que Él quiere para ti. Dios te ha traído este culto para bendecirte, para salvarte, para que se ordenen tus ideas, para que se vaya de una mente el pensamiento, ese morbo que te ha estado jalando a muchos actos impuros. Hoy saldrás libre por el poder de Jesucristo para tirar al piso de la basura todos los actos de pornografía, toda manipulación del diablo a través de fotos, a través de videos y cualquier tontería. El Señor quiere salvar tu mente, quiere salvar tu corazón, quiere salvar tu cuerpo, para que le sirvas, para que le honres en cuerpo, alma y espíritu. Vamos a ver, pastor, por todos nosotros. Aleluya. Cristo.